Hola amigos, estamos en un nuevo programa de Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañe. Y antes que nada vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él quien ponga las palabras en mi boca, que sea Él quien conduzca este programa a través mío, para que cada palabra llegue y transforme cada uno de nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, que hable lo que tenga que hablar y cómo hacerlo, que calle lo que deba callar y cómo debo callar, y que obre como debo hacerlo para la gloria del Padre, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para poder escuchar, memoria para poder retener, capacidad para poder entender, gracia y eficacia para saber transmitir. Ilumíname para empezar, guíame para progresar y perfeccióname al terminar. Que así sea siempre y en ti espero, porque tú eres el amor del Padre, del Hijo y del mío también. Y a ti, Madre Santa, Madre amada, te pedimos que nos tomes de la mano y nos conduzcas a tu Hijo Jesús. Y te decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que ya hemos tocado en otras oportunidades, pero que nunca está de más recordar, que es la oración. La oración que constituye nuestra relación individual con Dios, el hablar con Dios, el elevarnos hacia Dios. ¿Y qué es lo importante que tenemos que tener en cuenta? Antes que nada, pedir perdón, porque nosotros no somos dignos de relacionarnos con Dios si no pedimos perdón antes. Y para eso también tenemos que hacer el esfuerzo de mantener nuestra fuente saneada. Nos explica allá en el capítulo 3 de Santiago que nuestra fuente somos nosotros y que tenemos que cuidar que sale por nuestra boca, porque es tan chiquitita nuestra lengua, pero capaz de incendiar un monte, dice. Y no puede salir de la misma fuente agua dulce y agua amarga. Entonces es importante que nosotros aprendamos a buscar y a mantener el estado de gracia, es decir, sin pecado, para que nuestras oraciones se eleven y lleguen a Dios. Porque no es cuestión también de rezar y después hacer lo que uno quiere. Muchas veces el ser humano piensa que rezar rápido o quizás de memoria, ¿verdad? Y después vive su vida de acuerdo a sus criterios y no de acuerdo al criterio de Dios, no de acuerdo a las enseñanzas que recibimos de nuestro Dios a través de las Sagradas Escrituras. Entonces tenemos que buscar, ¿verdad?, ese tiempo a solas con Dios todos los días, donde no solamente recemos, donde no solamente hablemos con Dios, sino que también podamos alimentar nuestro espíritu de la palabra de Dios. La propia Iglesia nos da todos los días las lecturas diarias y es cuestión de buscar en Google. Cada uno tiene o su celular o su computadora, ¿verdad?, que tengo que leer de acuerdo a las instrucciones que nos da la Iglesia. Si no tenés ni celular ni computadora, abrí tu Biblia y busca una lectura
del Antiguo Testamento o una lectura de las cartas, después lee un salmo y lee el Evangelio de todos los días. Busca alimentar tu espíritu. Nosotros necesitamos de Dios. Tenemos que tomar conciencia que así como necesitamos tomar agua todos los días, así como necesitamos alimentar nuestro cuerpo, así también nuestro espíritu necesita ese alimento espiritual. Y el alimento espiritual vamos a encontrar en la lectura de la palabra de Dios y el análisis, porque no es cuestión de leer nomás la Biblia, sino ¿qué me está diciendo a mí Dios a través de su palabra? ¿Qué me está mostrando? Leer con atención, con interés, para poder ver, ¿verdad?, qué es lo que es para mí. Y también mi intención tiene que ser llenarme de Dios. Nosotros necesitamos, como les decía recién, de Dios, y ese alimento espiritual transforma nuestras vidas. La palabra de Dios tiene fuerza de Dios. Y aquí quiero quedarme en que la oración tiene la capacidad de mover ese poder de Dios a través de la fe. Cuando nosotros nos dirigimos a Dios con humildad, porque acuérdense algo que Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro, que dice, hágase tu voluntad. Nosotros podemos pedir a Dios las cosas, pero tenemos que esperar que en nuestra vida se cumpla su voluntad, puesto que su voluntad es perfecta. Y resulta que muchas veces nosotros no tenemos la capacidad de ver más allá de nuestros ojos físicos. Sin embargo, bien nos dice la palabra de Dios, Dios lo sabe todo. Él sabe qué es bueno para nosotros, qué nos conviene. Y muchas veces le pedimos cosas que pueden inclusive traer males a nuestra vida, o que nosotros no sabemos ciertas cosas que van a ocurrir después que Dios ya lo sabe. Entonces, cuando nos ponemos en oración, siempre es pedir perdón primero, ¿verdad? Les hablaba de leer la palabra de Dios y después el pedido o súplica, pero respetando siempre la voluntad de Dios. Por eso es importante la humildad. Cuando nosotros le pedimos algo a Dios, decir que se haga tu voluntad y no la nuestra. La voluntad de Dios siempre va a ser buena para nuestras vidas. Y después, enseguida, darle gracias a Dios. Gracias porque Dios nos escucha. Gracias porque Dios con tanto amor nos atiende. Y si nosotros realmente tenemos fe en lo que nosotros le pedimos, ya le vamos a dar gracias porque sabemos que Dios nos va a dar en su tiempo y de acuerdo a su voluntad. Todas estas cosas son importantes para tener esa oración, ese tiempo con Dios de todos los días de nuestra vida, donde podamos tener ese relacionamiento individual, donde cada uno hable con Dios y abra su corazón a Dios para que Dios nos muestre, porque el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos va mostrando a cada uno de nosotros qué debemos hacer, qué tenemos que cambiar, qué tenemos que dejar de hacer o de decir o de pensar y cómo tenemos que actuar de acuerdo a la sagrada voluntad de Dios. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñandeyara Ñe'e. Estábamos hablando de la oración, de ese relacionamiento individual con Dios, de cuando nosotros acudimos a Él. Y la oración tiene que estar todos los días en nuestra vida. ¿Cuál es la oración más importante? La de la mañana. Cuando nosotros nos levantamos,
abrimos nuestros ojos, lo primero que tenemos que dar es gracias a Dios por ese hermoso día que nos está regalando para que podamos disfrutar de sus bendiciones. Y después poner nuestro día en manos de Dios, poner a las personas por quienes pedimos siempre, sea que amemos, sean personas con quienes nos vamos a encontrar, para que Dios obre en cada una de sus vidas. Dar gracias a Dios por tantas bendiciones. Acuérdense que es muy importante el dar gracias. A veces solamente se pide, pero el ser humano no le da gracias. Y nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios, porque cuando le damos gracias a Dios recibimos más bendiciones. Y de verdad tenemos tantas bendiciones que a veces no nos damos cuenta de todo lo que recibimos hasta que lo perdemos. Por eso las gracias siempre tienen que estar a nuestro Dios que aún en nuestra pequeñez, aún sin ser pero nada dentro de todo el universo, Él nos atiende con amor, nos responde con amor y nos guía siempre para que hagamos lo que es correcto ante los ojos de Dios. En el capítulo 6 del Evangelio de San Mateo nos habla de cómo tenemos que rezar. Entonces acá nos dice en el versículo 6, tú cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y reza a tu Padre que comparte tus secretos, y tu Padre que ve los secretos te premiará. Fíjense, buscar ese tiempo a solas con Dios, sin celular, sin distractores, sino buscar apartarnos. Acuérdense, Jesús, por ejemplo, cuando se despertaba todos los días, Él se iba a ponerse en oración y se apartaba de los apóstoles, porque Él quería tener su tiempo con el Padre. Y esto mismo nos está enseñando a nosotros, ¿verdad? Por eso cuando nos dice, entra en tu pieza y cierra la puerta, a lo que se refiere es buscar un espacio, un lugar donde puedas estar vos a solas con Dios. Y toma conciencia que cuando te dirigís al Señor, el Señor está ahí contigo, a tu lado, escuchándote, abriéndote sus brazos para darte todo lo que necesitas. Solo que Dios, como les decía recién, sabe en qué tiempo darnos las cosas. Por eso nos explica allá en Eclesiastés capítulo 3, ¿verdad?, que hay un tiempo para todo. Y cuando entras a buscar ese lugar donde vas a estar a solas con Dios, o apaga tu celular o pon en silencio y boca para abajo para que no tengas distractores, porque el mundo se encarga de distraernos para que no tengamos un tiempo a solas con Dios. Y acuérdense que el diablo es el dueño del mundo. Entonces lo que quiere es apartarnos de Dios. Dios, como bien dice acá, Dios Padre, ¿verdad?, comparte nuestros secretos, sabe todo lo que está en cada uno de nuestros corazones. Él sabe ya inclusive lo que le vamos a pedir, pero está esperando que le pidamos, porque no nos va a interferir en nuestra libertad. Y también nosotros en nuestra libertad tenemos que buscar ese tiempo con Dios. Después dice, al orar, no multipliquen las palabras como hacen los paganos que piensan que por mucho hablar serán atendidos. Ustedes no recen de ese modo, porque antes que pidan, el Padre sabe lo que necesita. No es cuestión de oraciones largas, sino es cuestión de oración sincera, de corazón, con humildad, no exigiendo a Dios, porque a veces el ser humano, porque se comporta bien, o porque no dice palabras malas, o porque no miente, quiere exigir a Dios las cosas. Y nosotros
tenemos que pedir, pero esperar la voluntad de Dios. Entonces ahí no entra la exigencia. Y bien dice acá, no multipliquen la palabra, no es cuestión de largas oraciones y esperar de que los otros vean que estamos rezando. No funciona así. Por eso dice acá que los paganos piensan que por mucho hablar serán atendidos. Sin embargo, no, Dios sabe qué hay en cada uno de nuestros corazones y sabe con qué amor nos referimos a Él. Acuérdense que San Pablo en sus cartas nos dice que todo lo que hagas sin amor ante los ojos de Dios no sirve. ¿Y por quiénes tenemos que rezar? Bueno, tenemos que rezar por nosotros, tenemos que rezar también por todas las personas que amamos, pero también tenemos que rezar por aquellas personas que nos dañaron, que nos lastimaron, que nos causaron dolor. Y por esas personas tenemos que pedir con amor, aunque haya heridas, aunque haya dolor, porque el único que puede entrar a tu corazón y sanar esa herida o sacar ese dolor de tu interior es Dios. Y Jesús nos dice, recen por sus enemigos y por sus perseguidores. Es muy importante tomar conciencia de que la oración es escuchada por Dios. Todo lo que nosotros le pidamos a Dios, todo lo que nosotros le recemos, le hablemos, Él nos escucha. Él escucha con amor y nos da en el tiempo de Dios, no en nuestro tiempo. ¿Para qué? Para que eso que le pidamos sea bueno para nuestra vida y traiga bendiciones no solamente para nosotros, sino para aquellas personas por quienes pedimos. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de la oración, de qué importante es que iniciemos nuestro día hablando con Dios, poniendo nuestro día en sus manos, pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe en todo lo que nosotros tenemos que hacer. Después no tenemos que perder el contacto con Dios durante todo el día. No es solo a la mañana y después me olvido de Dios. Cuando entro en un lugar, Jesús nos dice que tenemos que pedir la paz para todas las personas, pedirle al Espíritu Santo que vaya por delante nuestro. Cuando estamos con las personas interiormente, tenemos que pedir que siempre podamos transmitir amor, paz. También nos enseña, ¿verdad?, que son técnicas de vida, pero a no perder esa unidad con Dios en todo momento. Por eso la acción de gracias es tan importante. Cuando algo lindo nos pasa, gracias Señor. Cuando voy a entrar en algún lugar y no sé cómo va a salir esa reunión, capaz, Señor, que tu Espíritu Santo vaya por delante y que en todo momento nos bendiga a todos los que vamos a estar ahí. Entonces, son técnicas que tenemos que tener en cuenta. Otra cosa es cuando vamos a salir de nuestras casas, siempre pedirle al Señor que nos cubra con su preciosísima sangre, tanto a cada uno de nosotros como a todas las personas con quienes nos vamos a encontrar, para que nosotros no le hagamos ningún daño a nadie, ni nadie nos haga ningún daño a nosotros. Y así es tener en cuenta primero Dios, después el prójimo, después yo. Por eso cuando rezamos, les decía recién, pedir por todas aquellas personas con quienes nos vamos a encontrar, sean familiares, sean amigos o sean desconocidos. Dios ya sabe. Y también por nosotros. Bueno, y una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta cuando rezamos también es no desanimarnos, porque eso nos dice
en el capítulo 18 de Lucas, ¿verdad? Que cuando nosotros le pedimos algo a Dios, no tenemos que desanimarnos si es que no recibimos enseguida, porque Dios sabe cuál es el tiempo para que nos dé lo que le pedimos, o nos va a mostrar posteriormente que eso que le estamos pidiendo no era bueno para nuestra vida, por eso no nos está concediendo. La acción de Dios en cada una de nuestras vidas siempre va a ser buena, y Dios tiene una voluntad perfecta, cosa que nosotros no tenemos. Entonces por eso Jesús nos decía, ¿verdad?, en el Padre Nuestro, que se haga su voluntad. Ahora, cuando nos habla de aquel de esa necesidad de orar sin desanimarse, allá en el capítulo 18 de Lucas, nos habla de un juez, ¿verdad?, que venía una señora y le pedía que le dé, y después del hartazgo le dio lo que le estaba pidiendo. Y nos dice en el versículo 6 del capítulo 18 de San Lucas: y el Señor dijo: ¿se han fijado en la palabra del juez malo? Ahora bien, Dios no les hará justicia a sus elegidos si claman a Él día y noche, mientras Él demora en escucharle. Todo lo contrario, pues les aseguro que Dios hará justicia en favor de ellos y los hará pronto. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Y esto es muy importante. Cuando nosotros le pedimos algo a Dios, tenemos que creer que nos va a conceder lo que le pedimos. Porque a veces las personas piden, pero su cabeza, su mente está llena de dudas, de miedos, y entonces le pide, pero no cree que Dios le va a conceder, porque sus miedos hacen de que piense cosas negativas y no confíe en Dios. Nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios y a saber que Él no va a demorar en escucharnos, aunque Él sepa el tiempo correcto en el cual nos tiene que conceder lo que nosotros le pedimos. Que nunca nuestro espíritu se venga para abajo, sino siempre tenemos que mantenernos elevados hacia Dios. Por eso les decía la importancia de conocer la palabra de Dios, de aceptar y de llegar a la práctica de todas estas sagradas escrituras que Dios puso en nuestras manos para que nosotros aprendamos a conocerle a Dios y para que tomemos conciencia que Él jamás nos desampara, que todas nuestras oraciones son escuchadas y que nos va a dar lo mejor en su tiempo. También nunca dejes de rezar, no te olvides. A veces el ser humano reza un día, otro día se olvida, otro día ni se acuerda de que era tiempo de comenzar el día con Dios o de ir a misa quizás. La oración tiene que estar en nuestra vida todos los días, y no son esas oraciones de memoria que se reza rápidamente y la persona ni siquiera está pensando en lo que dice, las que llegan a Dios, sino son aquellas que se piden y que se hablan con el corazón. Aunque la oración sea de memoria, si es que vos estás pensando lo que decís, entonces quiere decir que ya está tu corazón. Ahora, si vos estás repitiendo y ni siquiera estás pensando lo que estás diciendo, ¿dónde está el amor? El amor en todo lo que pedimos, porque Dios es amor. Y no podemos lograr nada sin poner esa parte de Dios que está en nosotros, que es el amor. No podemos elevar nuestro espíritu si es que nosotros no le damos espacio a Dios en nuestra vida todos los días. Por eso les decía, no es cuando me acuerdo, no es cuando quiero, es que Dios tiene que tener ese primer lugar en nuestra vida, así como dice el primer mandamiento. Es cierto que vos puedes hacer lo que vos querés,
porque todos somos libres y Dios respeta nuestra libertad. Pero desde el momento que quieras acercarte a Dios de todo corazón, tenés que decidir primero, esforzarte en hacer lo que Dios te está pidiendo. Y muchas veces lo que Dios nos pide es que quizás dejemos de hablar mal o de tratar mal a las personas. Quizás que dejemos de agredir, quizás que dejemos de mentir, quizás que aprendamos a darle lugar a Dios y no a las cosas del mundo con tanta importancia. Cada uno sabe, porque Dios conoce cada una de nuestras vidas, Dios conoce nuestros corazones y nos da la oportunidad de estar con Él. Imagínense qué diferente sería el mundo si cada persona que se pone en oración toma conciencia real que en ese momento Jesús está con él o con ella. Qué diferente sería si todos en el mundo se pusieran a rezar. Por eso nos llama el Señor hoy a tomar conciencia de que esa oración es nuestra comunicación con Dios y que tenemos que esforzarnos para quizá levantarnos un poquitito más temprano, pero para tener ese mejor tiempo, ese mejor momento a solas con Dios todos los días, para poder abrir las puertas de nuestros corazones y recibir a ese Padre amoroso que nos ama y que ya sabe lo que vamos a pedirle, pero que nos quiere conceder porque está esperando que nosotros acudamos a Él. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de la oración. Qué importante es tomar conciencia que la oración tiene que estar siempre en nuestras vidas. Y a veces no nos damos cuenta, pero resulta que la oración, como bien dice allá en el capítulo 18 de sabiduría, es un oficio, es algo que tiene que estar en nuestra vida todos los días, algo que necesita de nuestro tiempo, de nuestro amor, porque toda oración hecha sin amor ante los ojos de Dios no sirve, y necesita también de que nosotros tengamos esa atención a lo que decimos, a lo que pedimos, y entender que el que está con nosotros es Dios. Dios que nos escucha, Dios que nos ama, Dios que nos responde. Fíjense que nos habla allá en el capítulo 18 de sabiduría, ¿verdad? De que llegó un momento en que todas las personas estaban pasando por una dificultad muy grande, donde estaban pasando mal en el desierto. Y dice en el versículo 21, pronto un hombre irreprochable se apresuró a defenderlos con las armas de su oficio, la oración e incienso expiatorio. Afrontó la cólera divina y puso término al castigo, demostrando que era un buen servidor suyo. Logró vencer la cólera, pero no por su fuerza física o por el poder de las armas, sino que con su oración. Fíjense la importancia de la oración. ¿Cuántas cosas podemos vencer con la oración? ¿Por qué? Porque cuando nosotros rezamos, nuestra fe, que es el cable que me une a Dios, digo el cable en el sentido de que nos une con Dios, mueve ese poder de Dios.
Y Dios actúa siempre en favor de aquellos a quienes ama. Y algo muy importante que decía acá en esta lectura es que era un hombre irreprochable. Por eso les decía al principio ahora la importancia del estado de gracia. A veces las personas dicen, ¿por qué a vos te escucha y a mí no me escucha? Cada uno tiene que saber su estado de gracia. Nosotros no podemos juzgar a los demás, pero sí podemos saber cómo está nuestro interior, cómo están nuestros corazones. Si nuestro corazón está sucio, como se le dice a los niños, o si está limpio. ¿Y cómo estamos limpios? Cuando nos mantenemos sin pecado. Y para eso tenemos que irnos al sacramento de la confesión. Cuando pecamos, pedir perdón a Dios y a quien hemos ofendido y mantenernos en ese relacionamiento diario con Dios, donde el Espíritu Santo nos va mostrando a cada uno qué cosas hicimos mal, de qué tenemos que arrepentirnos, para que la pureza esté en nuestra vida, en nuestros corazones. Qué importante es dar tiempo a Dios, para que Dios obre en nuestras vidas, para que Dios nos purifique, nos limpie, y acordarnos de que Él siempre escucha todas y cada una de nuestras oraciones. Bueno, Señor, te damos gracias. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la familia, gracias por la paz. Tú dijiste, Señor, vengan a mí todos aquellos que estén cargados y agobiados, y yo los aliviaré. Y acudimos a ti con todo lo que hay en nuestra vida, sabiendo que no somos perfectos, pero buscando, Señor, tu perdón y esforzándonos en poner en práctica lo que tú nos enseñas a través de tu palabra, para que seamos mejores cada día. Danos esa fuerza que viene de ti para que podamos llevar a la práctica. Guíanos con la luz de tu Espíritu Santo y muéstranos, Señor, a cada uno de nosotros, en nuestros corazones, qué es lo que tú esperas y quieres de cada uno de nosotros. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón, porque nunca nos dejas solos, porque siempre estás con nosotros, tendiéndonos la mano para que nos levantemos cuando caemos y para guiarnos hacia el Padre. Bendícenos, mi Dios. Bendice a nuestras familias para que todos te conozcan. Toca el corazón de aquellos que todavía no te conocen. Bendice, mi Dios, a todas y cada una de las personas que están en nuestras oraciones, en nuestros corazones, y llénanos de tu presencia, llénanos de esa paz que viene de ti, que tú nos dejaste. Y donde nos vayamos, Señor, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de hablar, demostremos en nuestra conducta que tú habitas en cada uno de nuestros corazones. Gracias, mi Dios, por todas y cada una de las bendiciones que recibimos de ti todos los días. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo programa de Tiempo con Dios.